¿Ustedes escuchan bulla? No. No, ahí está bien, ok. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy traemos lo que es la socialización de estabilidad laboral y los elementos del contrato. Bien sabe, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto. Los integrantes del grupo pues son Daisy Lorena, Paula Andrea y quien les habla, Daniel Largo. Pues bien conocen que tiempito atrás hemos estado trabajando sobre una cartilla, ya pues con ustedes en el área como tal. El día de hoy pues vamos a tratar este tema. Principalmente, pues gracias a todos por asistir, por brindarnos este espacio y este momento, obviamente. Vamos a dar la presentación de los asistentes, pues para continuar. Iniciamos, Alejandro. Claro, buenas noches, mi nombre es Alejandro Cifuentes, trabajo en la empresa Atesa de Occidente y mi cargo es operario de guadaña. Gracias, Alejandro. Continuamos con Juan Manuel. Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Grajales, trabajo en la empresa Atesa de Occidente y mi cargo es podador. Gracias, Juan. Seguimos con Miller. Buenas noches, mi nombre es Miller David Henao, trabajo en Artesa de Occidente, soy auxiliar en el área de corte de césped. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. En la primera parte tenemos lo que qué es un contrato de trabajo, ¿sí? En el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo se define como un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica como tal, ¿sí? Bajo la continuidad o dependencia subordinaria de la segunda y mediante remuneración, tal como un contrato. A continuación le voy a hablar a una compañera sobre los elementos del contrato como tal. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paula López y muchísimas gracias por estar acá. Y pues bueno, voy a hablarles sobre los elementos de un contrato de trabajo. Entonces, según en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales. Primero, pues que la actividad personal del trabajo, es decir, sea realizada por sí mismo, ¿sí? La segunda, pues que la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, ¿sí? Entonces, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato y por último, un salario como retribución del servicio. Entonces, una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Muy importante saber que al presentarse estos tres elementos hay celebración de un contrato junto con los demás, junto con las demás cláusulas que se le desean adicionar al mismo, ¿sí? Citando toda la información que se considere pertinente para que sea ejecutado pues de manera legal y honesta, evitando que por falta de información en este pues se cometan fallas graves que conlleven a un despido injustificado, por lo cual la información en los contratos deberá ser clara para que el trabajador identifique cada uno de sus deberes y obligaciones para su empleador. Lore. Buenas noches, mi nombre es Desi Lorena Sánchez. Les voy a hablar sobre los otros elementos que hacen parte del contrato laboral. Entonces, los elementos que hacen parte de un contrato son la identificación de las partes que llevan el nombre, apellido, dirección y documentos identificativos de las partes que van a firmar el contrato. La fecha de inicio y duración de la relación laboral.
Estos datos deben emplearse aunque sea un permiso de duración previsible. El domicilio de la empresa es la ubicación del centro donde irá el trabajador a realizar su labor. La descripción de categorías o grupo profesional del puesto de trabajo. Explicar en términos generales de qué se trata el puesto de trabajo, cuáles son sus funciones principales y obligaciones. Conocimiento del salario inicial y los complementos salariales. Son los salarios y otros pagos adicionales como son las primas. El horario, duración y distribución de la jornada laboral. Beneficios, las vacaciones. Los plazos, que son periodos en los que se deben dar aviso para poder finalizar el contrato. Esto por parte del trabajador. Ok, a continuación, las formas de contrato. En las formas de contrato podemos identificar dos formas, contratación verbal y contratación por escrito. Primero vamos a hablar de la verbal. El artículo 38, en el cual el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos. Primero, la índole del trabajador y el sitio en donde se va a realizar pues, la tarea o la actividad. La forma y la remuneración, ya sea por la unidad de tiempo, donde se especifica pues el horario, ¿sí? La actividad que se va a realizar. Tercero, la duración del contrato, si hablamos de periodos de 3 meses, 6 meses, un año, ¿sí? Ok, continuamos. Contratación verbal. El artículo 39 nos habla sobre la contratación verbal. De acuerdo con hecho, es un documento impreso que ha sido firmado por el empleador y el empleado. Continuamos con Lore. Dani, la duración de un contrato. Dani. Sí, en la duración. Espera que me perdí. Por acá. Ok, acá tenemos. Duración por tiempo indeterminado. No tiene un tiempo específico de duración, se utiliza para actividades normales y permanentes dentro de la organizaciones. Por tiempo determinado. Está limitado a un lapso cierto y previamente pactado por las partes. Me explico, entre trabajador y empleado. Requiere de una cláusula en donde se señala una fecha de vencimiento. Por obra determinada. Como se desconoce el tiempo que dura el trabajador que realiza el trabajo, su vencimiento, sí, la duración de aquel, se debe insertar una cláusula en donde se indique que se suscribe por obra determinada, especificando en el contrato, y otra en que se describa en qué consisten las labores a desempeñar el trabajador como tal. Lore. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno? Primeramente, ¿qué nos permiten estas medidas? Entonces, estas medidas permiten mejorar la condición de los contratos, mejorando la estabilidad del contratante y del contratado, priorizando las oportunidades de mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos. Por parte del empleador, informar el salario que devengó, horario y periodo de prueba, dar a conocer sobre el reglamento interno del trabajo, reconocimiento del tiempo extra laborado y reconocimiento de recargos. No exceder las jornadas laborales, aunque sean reconocidas, no deberían ser extenuantes. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor y ofrecer un plan de beneficios a los empleados por parte del trabajador.
Cumplimiento de las actividades para las que fue contratado. Cumplimiento del horario laboral legal. Interés mutuo. Satisfacción de ambas partes en la relación laboral. Compromiso y responsabilidad con los deberes y obligaciones. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y generar la confianza por parte del empleador, sin afectar o no la dignidad y los derechos del trabajador. Ya. Listo. Aunque en condiciones de trabajo, ¿Listo? ¿Sigue? sí, Paula, continúa. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir el mejoramiento de la estabilidad laboral en temas de contratos? Entonces, pues inicialmente, según el Estado Social de Derechos de la Constitución de 1991, se enfocó en una distribución igualitaria de derechos, deberes y beneficios. Es decir, que sobre la base de común se garantiza los medios para que aquellos más desafavorecidos y por tanto desiguales pues tengan la misma oportunidad de ejercer pues sus potencialidades mínimas en todos los ámbitos y poder así pues desarrollar la esencia pues de su libertad, ¿cierto? Pues en general el derecho a la estabilidad laboral pues consiste en que la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y obtener los correspondientes beneficios salariales y prestaciones o incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa pues relevante que justifique el despido, ¿sí? Entonces, una estabilidad reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva, el derecho, pues, al derecho constitucional. Por ejemplo, una mujer embarazada no puede ser despedida en ninguna razón pues, de la maternidad, eso es un ejemplo, ¿no? La protección laboral tiene entonces que ser eficaz, por lo cual su regulación y aplicación está sometida a un control constitucional eh, pues más estricto, pues la Constitución ordenada un amparo especial a la especialidad laboral. Dani. Sí. Aunque en condiciones de trabajo, un empleado puede ser despedido con o sin justa causa, pues se faculta al empleado como parte de un contrato que es bilateral y consecuencial, pero se puede optar por ciertas medidas que prevengan la desprotección laboral, como cuáles: cumplimiento con el periodo de vacaciones, implementación de contratos a términos indefinidos, confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleado en la compañía, lanzamiento de vacaciones al personal interno, concientización frente al cargo y su importancia. Bueno, ahí finalizamos lo que es la socialización de la estabilidad laboral. Pues espero haya sido una retroalimentación para todos como tal. Nuevamente, pues muchas gracias a todos por hacer partícipes de esta socialización como tal. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Muy amable en estar acá. No sé si tienen Gracias alguna a pregunta, no sé. ustedes. Ok.